Necesidad de contar. Eso es lo que iguala a todos los escritores, reconocidos y desconocidos. El afán es el mismo, que la historia de cada libro sirva para emocionar o para transportar al lector a otros mundos posibles. En el universo de palabras que tejen esas historias se esconden decenas de momentos de pánico porque la inspiración no llega. Hacerse un hueco en este difícil mundo de las letras es una carrera de fondo que cada cual diseña como puede. Publicar el primer libro siempre es lo más difícil, y si la obra no es un bestseller, aún más. Con 5 novelas en el mercado, Javier Arriero es uno de tantos autores desconocidos que después de llamar a muchas puertas, ganar premios literarios, publicar con editoriales pequeñas y ver cómo su obra apenas tenía difusión, al final ha optado por la autopublicación digital. Yo voy a poder llegar a todos los lectores sin ningún tipo de intermediario, que decida si esto es comercial, merece la pena publicarse o no, sé al menos desde la primera línea que escribo que esto no va a acabar en mi cajón, que es lo más desalentador de todo, porque es que te publiquen 50 ejemplares es desalentador, pero que una obra a la que he dedicado años acabe en un cajón es mucho más desalentador. Para muchos autores, como Javier, la autopublicación les ofrece la posibilidad de ser los dueños absolutos de su obra. Eso les permite, dice, dejar de ser el eslabón más débil de la cadena. Soy el dueño de los derechos, yo decido el precio que se vende el libro, yo decido en qué países se publica o no el libro, yo decido la portada del libro y decido incluso el número de páginas del libro, la tipografía del libro y el tipo de papel, en el caso de la edición en papel en que se va a publicar. La frustración que genera competir en un escaparate con las grandes editoriales lleva a los autores desconocidos a hacerse ver en otras plataformas y aprovecharse de las nuevas tecnologías. Con un clic lo pones en venta en todo el mundo. La única limitación es el lenguaje. Pero incluso si estuviera en inglés, podrías ponerlo a la venta en Estados Unidos mañana por la tarde. Cada libro terminado es el motor para dar forma a una nueva historia. Historias como las que empiezan a pulir detalles en las escuelas de escritura. Aquí arranca todo para algunos escritores en ciernes. La literatura no es un templo sagrado, no lo es. Se puede aprender y se puede aprender con relativa facilidad. Trabajando tu mirada, trabajando tu originalidad, trabajando tus recursos, trabajando tu habilidad para contar aquello que quieres contar. Poder completar una obra, no sé, significaría mucho para mí, significaría que he podido crear un vehículo de expresión, que he podido crear algo significativo. Pues publicar fundamentalmente para mí sería, bueno, de alguna manera pensar en que no lo estoy haciendo tan mal. Estando aquí descubres que hay muchísimas cosas que descubrir, ¿no? dentro del hobby y que bueno, que no sabes nunca dónde te van a llevar, claro. Quien no lo prueba no sabe lo que se pierde. Son las ilusiones de escritores que se están haciendo. Escritores a los que también se les enseña a ser pacientes y buscar esencias para lograr una obra redonda, cueste el tiempo que cueste, en esa primera novela que aspira a no quedarse en un cajón. Para mí, parte de la solución sería, por un lado, que las grandes editoriales dedicaran una parte de sus beneficios o de su inversión a un pequeño sello que publicara primeras novelas, ¿no? Eso y que se montaran o se organizaran premios a primeras novelas, que alguno hay, pero es que hay muy poquitos, ¿no? Llenar ese vacío es lo que se ha propuesto esta agencia literaria al convocar un premio a la primera novela en español. Desde que se conocieron las bases han recibido cerca de 300 manuscritos y esperan superar los 500. La frustración por no poder abarcar el volumen de manuscritos que les llega semanalmente ha impulsado este premio. Sobre todo por
por esa necesidad que nosotros encontramos a diario de dar respuesta a gente que dedica mucho tiempo a escribir un libro y que vemos que además hay talento. O sea, el premio Dos Pasos recupera esa esencia de los premios literarios también de antaño, donde efectivamente descubrías nuevos valores y nuevas voces que luego han formado parte de la historia de la literatura en español. En un país que publica más de 70.000 novedades al año, las nuevas tecnologías han propiciado un cambio de modelo. Grandes y pequeñas editoriales tienen que adaptarse. Se apuesta por los valores seguros y en la mesa de novedades, autores reconocidos y desconocidos miden sus fuerzas. Es difícil que puedan jugar al mismo nivel. Luego, además, esa tiranía del mercado de la que hablábamos, pues también se traduce en que el librero cada vez tiene muchos libros, hay muy poco espacio, los medios de comunicación tampoco pueden hablar del libro como se hablaba antes, y entonces un libro, en el momento en que no está en el boca a boca, tiende a levantarse de la mesa de novedades, con lo cual es terrible. Y el llanto esperaba ahí, disponible pero inútil. Sin siquiera pensarlo, tenía conciencia. Los disparos llegaron a sus oídos con el estruendo de bombas. Sin casi darse cuenta, se vio ágil con el arma en las manos. Si las obras no tienen quien las lea, no son nada. Y si el autor no recibe opiniones, está demasiado solo. Se lo diré, los estudios se me disputaban. Pensaban que era un genio. De manera que ahora estoy ganando $2,000 rollo de la infancia que hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas al estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata y segundo porque a mis padres les daría un ataque. En conversación normal nunca mencioné tales materias, aunque algunos informes acerca de ellas, filtrándose como suele suceder en casos parecidos, provocaron varios rumores concernientes a mi salud mental. Las nuevas tecnologías ofrecen soluciones para que las obras inéditas, al menos en soporte digital, reciban recomendaciones de los lectores y que las editoriales conozcan a autores que ni habrían pensado que pudieran encontrar. Aquí tenemos a las editoriales que están detrás, ¿no? Contamos con el papel de la editorial, sobre todo de la editorial pequeña e independiente. Esa es la diferencia con respecto a otras plataformas de autopublicación. Y luego que sobre todo hacemos muchísimo trabajo con el lector. El lector es una parte fundamental de nuestra plataforma que genera opinión y genera recomendación y sobre todo ayuda mucho al autor a modificar su obra, a trabajarla más, a apoyarle. Aquí la obra no se vende, se publica para que la gente lea y valore las obras. La plataforma es como un punto de encuentro, un espacio virtual de diálogo en el que todos, autor, lector y editor, se escuchan y se tienen en cuenta para impulsar la obra inédita. Nos hemos encontrado con que hay muchos lectores de obra inédita, principalmente también muchos lector-escritor, o sea, mucho escritor que lee y que le gusta opinar y aprender de otros, ¿no? Y recibir opiniones de otros. Lectora, editora y escritora, Beatriz vive por y para la literatura. Su primer libro nació de la mano de una pequeñísima editorial que apostó por ella. Aquello le satisfizo porque significaba el comienzo de una nueva etapa. Pero para su segunda novela aspira más y ha optado por buscar la ayuda de un agente literario que busque editor para ella. También que un agente literario importante, que tiene buenos contactos, que tiene buen acceso a editoriales importantes, se decida por representarte, también es muy importante y da pues muchísima confianza a la hora de seguir con tu trabajo, ¿no? Porque además los escritores, hay escritores que sirven, digamos, para hacer ese trabajo, ¿no? Para contactar con los editores, como la parte social del escritor, ¿no? Que está muy bien y que pienso que debe hacerse. Pero también es verdad que si un escritor está muy pendiente de dónde va a publicar, con quién va a publicar, tal vez se olvida un poco de su trabajo real, que es el de la escritura y es en el que tiene que concentrarse, ¿no? La figura del agente te introduce de lleno en el mundo de los grandes grupos editoriales. Conocen los sellos, las colecciones y saben dónde colocar la obra de un autor. Eso es lo que busca Beatriz, que no quiere publicarse a sí misma porque opina que traicionaría su catálogo. Sí que aspiro a poder publicar en
en sellos que le den una buena distribución a los libros, o sea, tener el mayor número de lectores posible, ¿no? Que no quiere decir que vaya a ser un número de lectores que me dé para vivir de eso, porque hoy día se venden muy pocos libros, ¿no? Pero creo que de alguna manera la aspiración sería esa, ¿no? Llegar al mayor número de lectores posible. La literatura no es un templo sagrado, pero a veces lo parece. El libro con mayúsculas no existe sin autores que lo escriban ni lectores que lo lean. Unos y otros esperan que los editores arriesguen más y que proliferen librerías especializadas.